Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a todos, que tengan un excelente 2025. En esta ocasión, nuestro querido maestro Wilfrido Enrique nos va a dar el tema de la educación y reeducación en la construcción cabalística. Adelante, maestro, muchas gracias. Tiene cerrado su micrófono. ¿Continúa cerrado su micrófono, maestro? Ahí está. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar algunos elementos con respecto a la educación y también lo que era la reeducación. Quiero preguntarles antes a todos ustedes con respecto a situaciones de aprendizaje que han tenido en su vida cotidiana, desde pequeñitos, desde pequeñitas, y cómo aprendieron ustedes a través de tal vez los padres, tal vez la escuela, los amigos, etcétera. Infinidad de aspectos donde nosotros vamos a encontrarnos siempre un aprendizaje, pero hay varios elementos. Número uno, lo que para nosotros es aprendizaje. Número dos, lo que es la enseñanza. Número tres, lo que es educación. Y número cuatro, lo que es la reeducación. Son cuatro aspectos que nosotros tenemos que observar. No son los mismos, están como en una especie, imaginen que estamos en un plano como de, podríamos decir, una estepa, una sabana, y vemos lejísimos esos aspectos, porque en el sentido que nosotros le vamos a dar, cómo se va construyendo la cábala, tenía mucho que ver con respecto a quién iban a enseñar. Entonces, imaginen ustedes que estamos en la Edad Media, cuando ya se está concretizando con Pico de la Mirándola, con Ramón Llull, con todos aquellos grandes eh, científicos, podríamos decir, grandes personajes místicos que se dan cuenta de que es importante transmitir un conocimiento. Pero aquí lo que vamos a nosotros a darnos cuenta también es algo que es impactante. Nosotros ahorita tenemos una tecnología de punta. ¿Cómo era en la Edad Media cuando comenzaron a tener todos estos elementos? ¿Cuáles eran las funciones que tenían? Y los cabalistas que dijeron, ¿a quién le voy a enseñar? ¿Cuál es la construcción en este momento? En el sentido que nosotros le estamos dando a la cábala, es darnos cuenta cómo aprendemos. ¿Para qué quiero saber de cábala? ¿Para qué quiero saber ciencias sagradas, cosmobiología, yoga, alquimia? ¿Para qué? ¿Será para podernos, para trascendernos a nosotros mismos, para conocer más, para poder descubrir algo que nosotros no sabíamos o que por ahí de oídas alguien nos integró y dijimos, pues está en mis manos, me meto a Google, algún explorador y saco todo lo que tengo que encontrar, encuentro libros y comienzo a trabajar. Es muy fácil. Sin embargo, cuando va de boca a oído, ya es diferente. Aquí de lo que nosotros estamos hablando es que los cabalistas, desde el principio, desde la época de Moisés y mucho más allá, mucho antes, cuando los druidas, por ahí en la época de la, antes del imperio babilónico, nos estamos dando cuenta de que hay un momento en el cual se preguntan qué quiero encontrar, por qué la trascendencia de todo esto que hay en el mundo, cuáles son los contextos
cuáles son lo que visualizo del mundo. Entonces cada uno de aquellos sabios dijeron, pues vamos a empezar a trabajar. Se dieron cuenta que el silencio, la meditación, que era muy importante, como lo es ahora, vigente, la meditación, la, el silencio que debemos tener en un momento dado, 15, 20 minutos, nos está llevando de la mano para poder entender todo un proceso de trabajo con nosotros mismos. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es educación, lo que es reeducación, pero también lo que es aprendizaje y lo que es enseñanza. Vamos a ponernos a un poquito, nos ponemos un traje de astronauta y nos metemos en una cápsula del tiempo y nos vamos a la Edad Media, donde ya se hace más compacto todo esto. Antes era de boca a oído, los que tenían que aprender o los que querían conocer los discípulos no siempre lo llevaban. Imaginemos cuántas situaciones en aquellas personas que querían transmitir lo que habían visto, lo que habían conocido, los viajes que habían tenido, ahorita que estaban comentando de que habían ido a Guadalajara, a diferentes áreas, y de pronto dicen, pues todo esto que yo sé, lo que tengo que transmitir. Hay habilidades de aprendizaje y esas habilidades las debemos ir descubriendo de acuerdo a las necesidades que tenemos, no a lo que queremos. Entonces, los cabalistas dijeron, pues, ¿qué necesitas? ¿O qué necesito yo para transmitir el conocimiento? La sabiduría que tenían en ese momento, como la tienen ahora todos aquellos que se han enfocado al misticismo judío y a toda esta construcción, nos damos cuenta de que necesitaban priorizar enseñanza, priorizar la parte del aprendizaje, quién iba a aprender, a quién se lo iban a dar y, por supuesto, cómo era la educación en ese momento, la Edad Media, para poder retomar o retener todos esos procesos y la reeducación de aquello que se había aprendido y que finalmente nosotros vamos a darnos cuenta de que pues hay algo que no cuadra, que no queda, porque para que la reeducación, los cabalistas seguían una sagrada tradición iniciática, era tras era. Comenzamos la era de Virgo, y es donde se habla mucho, ya platicamos en otros momentos con respecto a donde comienza todo esto, y es en la época, en la era de Virgo, y va era tras era, 2125 años, no todas son de 2125 años, unas son menos, otras son un poquito más que las que son menos. La era de Pisces fueron 1948 años. O sea, es una sagrada tradición iniciática que va siguiendo una secuencia. Y entonces nos preguntamos con respecto a qué estaban haciendo. Si nosotros vemos en la Edad Media algún, alguna situación que nos está llevando de la mano, que lo primero es que nos encontramos con que la Edad Media era importante porque si ya se estaba descubriendo, se estaba recreando todo este misterio, vamos a encontrar que en realidad para comprender ese misterio de la creación que hablábamos la última sesión que tuvimos de Masé Bereshit, desde donde se va a promover esa manifestación que es generalizada de las energías y cómo se va a contemplar. Entonces, vamos descubriendo que sí, en efecto, hay un momento en el cual la Edad Media es importante. Y para eso dijeron, ¿cómo podemos concebir, cómo podríamos nosotros recuperar ciertos elementos que nos hacen falta para poder trascender todo esto? Y por supuesto, comenzamos con un proceso en el cual dijeron, ¿cómo puedo representar
para estas personas, estos jóvenes, o a veces adultos o ancianos, que dijeron, enséñame, dijeron a los cabalistas, imagínense ustedes, todos nosotros vamos con uno de los cabalistas de la Edad Media y le decimos, enséñame lo que sabes. Y nos ve y dice, bueno, ¿por dónde comenzar? Tengo que hacer la representación de Dios para decir, bueno, todo lo que hay en el universo, todo lo que es, todo lo que tienes en tus manos, todo lo que hay a tu alrededor, tu contexto social, histórico, político, económico, cultural, también es parte tuya. Y no podemos deshacernos o separarnos de ese contexto. Entonces dijeron, pues sí, hay que ver cómo en el universo se va a transportar toda una creación. Pero ¿cómo te la puedo enseñar? ¿Cómo te la puedo transmitir? Lo primero es que hay una expansión en la Edad Media del Imperio Romano. Si nosotros queremos separar a los cabalistas, que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, otras intervenciones, separarlos del contexto histórico estaríamos mal. Necesitamos incluirlos en ese contexto. Entonces, el Imperio Romano en la Edad Media estaba muy fuerte. La situación de la Iglesia ya se había consolidado con el Imperio Romano, era también mucho, muy fuerte. Entonces, los cabalistas eran perseguidos, aquellos que no eran parte de la iglesia, o si eran parte de la iglesia, muchos murieron por eso. Giordano Bruno, uno de ellos, en este sentido, dijeron, pues me oculto. Imaginen ustedes en ese momento cómo quieren transmitir o necesitan transmitir, porque es parte de esa tradición iniciática y tienen que verse en muchos, en la parte oculta, tienen que viajar, tienen que esconderse para no ser encontrados, hacerlos prisioneros y a veces ni juzgados, y los quemaban vivos o los degollaban. ¿Cuántas cosas pasaron todos aquellos eh, cabalistas que sabían de química, sabían de medicina, de filosofía, eran eruditos y forzosamente tuvieron que encontrar a los discípulos para seguir esa sagrada tradición iniciática y no se perdiese? Hasta ahí nosotros nos estamos por enterados de que si nos ponemos a pensar, yo aquí viendo hacia la playa, del infinito del mar, la ventana, y me digo, me pregunto, ¿qué está sucediendo en este momento en la Edad Media cuando ellos se ocultan y buscan transmitir esa sagrada tradición iniciática? Entonces, esa expansión va a perseguir del Imperio Romano, va a perseguir a los druidas, por ejemplo, que la cábala, el tarot, el cenabesta, la Biblia, todos estamos encontrando que aquellos místicos tuvieron que correr, esconderse para seguir transmitiendo. Todos los druidas, que eran parte de los celtas, dijeron, nos escondemos. En este sentido, el druida transmite esta sagrada tradición iniciática, la detienen los sabios, las llevan poco a poco, los presocráticos descubren, muchos de ellos lo van a hacer oculto, escriben a sabiendas de que puede ser en un momento dado perseguidos. Pasó con Sócrates, que lo tomaron preso y finalmente le dan a Cicuta que se la tome porque lo acusaban de estar afectando a los jóvenes en Atenas. Entonces, ¿cuántas gentes allí conocemos? Platón en sus diálogos nos escribe con respecto a las vicisitudes que pasaron. Finalmente escribe sus diálogos, los recibe
primer discípulo, su discípulo principal, Aristóteles, había otros más todavía, pero Aristóteles es el que se va a dedicar a trabajar ese contexto, y finalmente pasa a Plotino, y de Plotino pues vamos a encontrarnos ya con la Edad Media, y tiene que seguir transmitiéndose. Estamos hablando de una era en la cual se está concibiendo un proceso de trabajo muy oculto, no como ahorita nosotros tenemos la posibilidad de hablar en una computadora, establecer con internet un diálogo, y no hay tanto problema con la violación de los derechos humanos. Sin embargo, sí se violaban los derechos humanos, y bastante fuerte. Ahora ya tenemos leyes que protegen, y sin embargo se siguen violando. Imagínense en otros tiempos, como la Edad Media, que no se podían proteger, no había una coordinación, un sentido en el cual dijeran vamos a pelear por los derechos humanos, un derecho que pudiese trabajarse para pues proteger a quienes estaban en una forma podríamos decir, sería un poco fuerte la cuestión, pero vulnerables. Todos estamos vulnerables, en la actualidad somos vulnerables a algo, ¿no? Puede ser a un gobierno, puede ser a una otra familia, a una serie de grupos, etcétera, etcétera. Imaginen ustedes en la Edad Media, cuando están retomando toda esa sagrada tradición iniciática y tienen que transmitir porque hay algo que conlleva para seguir manteniéndola firme. La sagrada tradición iniciática no es un juego, es algo que nos está dando una luz, algo que nos está proyectando para vivir mejor, para ser seres humanos mejores, para tener una convivencia con todo lo que es el universo y con todos los que tenemos a nuestro alrededor, vivir lo mejor posible. La sagrada tradición iniciática nos está siempre hablando de que encuéntrate en ti mismo. San Agustín en latín decía, noli foracire in interredio omnia habitat veritas. No te alejes de ti, dentro de ti está la verdad. Entonces, este sentido que nosotros le estamos dando a la sagrada tradición iniciática tiene que ver con la reeducación. Hablábamos en otro tiempo con respecto al alma, la reencarnación. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos contemplando las leyes del Kybalión, y estuvimos también proyectando ciertos eventos básicos, y dijimos, bueno, el alma es la que viene, hace una serie de apoyo con respecto a un cuerpo, una negociación antes de venir del astral hacia el cuerpo. Hablábamos del libro séptimo de la República de Platón, que contempla el sentido de la reencarnación como se ve en el Topos Uranos, un lugar en el cielo, no se sabe si es arriba, abajo, a los lados, pero nosotros necesitamos saber qué tanto de esa expansión del Imperio Romano ayudó también a que se coordinasen todos aquellos místicos, aquellos sabios, para continuar con la sagrada tradición iniciática. Entonces, imaginen ustedes que se pregunta, ¿cuál es la aplicación que debo utilizar para aprender algo nuevo y transmitirlo? Entonces tenemos allí a los alumnos, a los discípulos, tratando de descubrir esa pauta, ese, ese engrose que tienen los sabios, y los sabios por su lado, dice, ¿cuál sería la aplicación? ¿Cómo puedo aplicar ese conocimiento, todo esto que estoy viendo, para enseñar a estas
a estos seres humanos. ¿Cómo lo deberían de hacer? Imagínense ustedes, quienes están ahorita con nosotros en este momento, hagamos una reflexión. Era difícil, era mucho, muy difícil. ¿Cómo se aprende? De acuerdo a la generación tiene que ser, a la actual, la que tenemos ahorita, quienes nos dedicamos a la enseñanza en las universidades, nos damos cuenta que es flexible la generación, pero a veces no tanto, a veces atropellan a los jóvenes, siempre uno quiere buscar, quiere encontrar, va en busca del conocimiento y atropella, y ellos mismos, jóvenes, hombres y mujeres, se encuentran con las experiencias, y un error lo lleva a otro error y aprenden, van aprendiendo. Así es como se aprende, seguramente en la Edad Media, no como en la actualidad, que es otro tipo de trabajo. Pero también tiene que ver su propio ritmo, tiene que ver con la retención, tiene que ver con una construcción. Llegamos a un momento en el cual un servidor, pensando, reflexionando con respecto a esto, a las lecturas, preparando todo esto, la, la intervención de ahora, dije, debe de haber estilos de aprendizaje. Forzoso. Todo el ser humano tiene estilos de aprendizaje. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta que es visual? ¿Quién otros pueden ser auditivo? ¿Quiénes son kinestésicos? Pero tenemos los tres estilos de aprendizaje. Nada más que en una fiesta somos más kinestésicos. Aunque seamos visuales cotidianamente, en una fiesta somos kinestésicos. En una reunión familiar, ahora que pasaron las fiestas navideñas, todos estos eventos, nos vimos kinestésicos, ¿no? Y la risa y por ahí alguien que se separaba, pero finalmente estaba en esa parte. Pero a solas, cada uno de ustedes, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que tienen? ¿Visual, auditivo, kinestésico? Imaginen ahora en la Edad Media y dijeron aquellos sabios, cabalistas, dijeron, alquimistas, los astrólogos, los como biólogos de ese tiempo, dijeron, pues lo primero que tengo que ver es el contenido y tengo que ver también la forma, también cómo se debe preparar en este caso lo que tengo que transmitirles a los estudiantes, a los discípulos, pero también tengo que estar cuidando de que no vaya a haber alguien que divulgue de más y me aprendan y vaya yo a tener algún problema y se pierde la sagrada tradición iniciática. Aquí el trabajo no era esconderse por miedo, era esconder la sagrada tradición iniciática. Eso era el objetivo. Entonces, tenían que estar con mucho cuidado a expensas de que en algún momento pudiesen delatarlos. Por supuesto que también tiene que ver estos grandes personajes, estos grandes sabios, se han de haber preguntado, ¿qué debo de enseñar? ¿Y a quién? No todos están preparados para esto. A alguien le tengo que decir un concepto, le tengo que llevar a algún lugar, tengo que jalarle la mano a otro, las orejas a otro. Entonces, ¿qué debo de enseñar? Tiene mucho que ver con respecto a cómo se va a educar. Y luego también se han de haber preguntado qué tipo de educación traen, porque culturalmente había una tradición, pero también las familias tenían sus propias tradiciones, sus hábitos, sus costumbres, y educaban a los hijos a su idiosincrasia. Entonces, cuando llegaban a buscar a los maestros, a los grandes sabios, pues dice por allí un lema que el discípulo que está preparado ya va a encontrar al maestro, o el maestro que ya
sabe que está preparado para encontrarse con los discípulos, cuestiones así. Pero eso es meros lemas, meras cuestiones en las que en la actualidad los podemos utilizar. Pero en la Edad Media yo creo que era más difícil. Aquí también es difícil. Imaginen a los maestros, gurús, los achelas, satarjats, que tienen que enseñarle o transmitir un conocimiento y se preguntan, ¿me entenderán? Mientras les explico, ¿me estarán entendiendo? Es una de las cuestiones que nosotros deberíamos de darnos cuenta con respecto al tema que estamos tratando. Vamos a encontrar entonces que estas grandes personalidades dijeron, bueno, pues sí, tendré que manifestar de alguna manera este conocimiento para que la sagrada tradición iniciática siga siendo fuerte, siga consolidándose y poder lograr avanzar en todos los aspectos. ¿Qué es lo primero que hacen? Preguntarse por dónde comienzo para explicar que tiene que ver mucho Dios con el ser humano. Ya en otros momentos habíamos contemplado y ahora estamos sintetizando en ese aspecto cómo decir, cómo representar a Dios. Cada una de las eras, cada generación, cada institución, cada ser humano que descubre el hilo negro, cree descubrir el hilo negro, lo transmite. Pero cuando se trata de una sagrada tradición iniciática, son unos cuantos los que están llevando de la mano y van escogiendo, van eligiendo por ciertas formas de vivencia, ciertas experiencias, ciertos detalles. Nosotros no debemos perder los detalles porque nos damos cuenta de que nos está siempre hablando esa alma universal, esa divinidad, de alguna forma, como lo habíamos platicado en algún momento que baja uno de los grandes dioses del Bhagavad Gita, de la filosofía hindú, la tradición hindú, y le dice a Krishna, Vasudeva le dice a Krishna, oye, pues ¿qué los seres humanos no pueden entender? Y le dice Krishna, pues tenemos que esperar porque cada quien tiene su manera, su estilo, podríamos decir, su estilo de aprendizaje. Dice, qué barbaridad, yo debería de bajar al mundo para darme cuenta porque no entienden. Y baja y llega con un cochinito en el cuerpo de un cochinito y está bien feliz. Y claro, llega por allí el dueño, lo toma, lo mata y se lo come. El alma regresa a donde está Krishna y le dice, oye, ¿qué pasó? Le dice, quedamos en que tú me ibas a estar comentando y platicando, enseñándome o hablándome cuando yo estuviese cometiendo algún error. Dice, allí estuve, nada más que no supiste escucharme. ¿Qué es lo que pasa? Esa es una sagrada tradición en la cual debemos saber escuchar. Entonces, vamos a contemplar cómo sería esa enseñanza, cómo sería ese aprendizaje de quienes lo están tomando, esa sagrada tradición iniciática, y vamos también a contemplar en algún momento los elementos básicos para poder representar lo que es esa potestad, el verbo divino, la divinidad, Dios, como le queramos llamar, y transmitírsela a quienes nos están escuchando. ¿Qué elementos usarían ustedes? Como hace rato, ¿qué aplicación? En este caso hablamos de aplicación porque hay una aplicación muy interesante. Aquí ustedes están viendo a través de, si la ven, ¿verdad? Esperemos que la estén viendo, un árbol. ¿Qué tiene ese árbol? ¿Quién me puede comentar? Estelita, ¿me puede comentar qué tiene ese árbol?
Estelita, ¿tienen? Rafael, ¿qué ven en el árbol? ¿Qué ven Planetas, ustedes? ¿Sí? el universo. ¿Sí? ¿Qué ven? ¿Yuli? Sí, adelante. Yuli, Sí, adelante. buenas noches. Pues Buenas en sí noches. veo como si fuera un sistema de planetas. Muy bien. ¿Y qué más hay? ¿Es un árbol? Yo veo esferas. Esferas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Hay personas? Abran su micrófono, no se preocupen, abran su micrófono. ¿Hay personas? Si hay No. personas abajo en la Ajá. tierra, Sí. Hay una construcción cósmica, ¿cierto? ajá, Habrá sido, imaginen ustedes, que esos sabios, vamos a llamarles cabalistas, que no nada más eran cabalistas, esos sabios dijeron, vamos a representarles a todas estas personas una imagen para que se den cuenta de que hay ciertos elementos que ahí están, que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a ver qué seguiría. Ahí está, ¿no? Es un árbol de la vida y dijeron, este árbol de la vida es como vamos a representar a Dios. El árbol de la vida ya se los ha estado dando los dos maestros que tenemos ahorita por ahí, el maestro Roberto, el maestro Pompa, y les ha platicado mucho al respecto. Yo nada más me voy a concretar con respecto a qué es lo importante en la enseñanza y cómo eran en la Edad Media educadas las personas, cómo les transmitían el conocimiento. Lo primero es que se preguntaron, si ustedes ven, por ejemplo, las Eneadas de Plotino, si han tenido la oportunidad de leer de Plotino, sus Eneadas en la novena Eneada, nos está platicando acerca de una, un rayo luminoso que es el conocimiento que va a llegar al ser humano, que nos va a interpolar y ese rayo luminoso nos va a contener toda una sabiduría a quien sepa retenerlo. Entonces los cabalistas dijeron, lo primero que te voy a enseñar, imaginen en la Edad Media, allí en la época en la cual los discípulos dijeron, bueno, es siglo XII, siglo XI, dijeron, bueno, sí, vamos a contemplar todo este proceso. Lo primero, si ven aquí mi cursor, si ven mi cursor, ¿no lo ven? ¿Se mueve? no, maestro. Sí, sí se ve el cursor donde está ahí. Ahí, ¿no? Sí, sí, en la parte Hasta arriba, hasta superior. arriba. ¿Sí? Sí se ve, Gracias, Jorge. ¿Sí se ve? sí. Ok. Sí. Entonces, estamos viendo el Ain y nos está diciendo que es la nada. Ujú. ¿Qué es la nada? Imaginen ustedes que estamos en la Edad Media. Acuérdense que nos metimos en una cápsula de tiempo y nos vamos allí. Estamos eh, pendientes de que no nos escuche nadie, pendientes de que no atrapen al maestro y también a nosotros nos lleve eh, la- el tipo de policía que existía, la milicia romana o la clerical que tenía un poder incalculable, como lo tiene todavía. Entonces dijeron, bueno, vamos a hablar de la nada. Y por ahí comenzó todo el proceso de comprensión. Quiero que me comprendan, ¿no? Le decía, imaginen, ¿no? Y nos imaginamos a este sabio, a los sabios, sabios también, había mujeres, dijeron, imaginen que no había nada. En la Biblia, en el Génesis, dice, en el principio era el podríamos decir, como algo revuelto, el caos, ¿no? El concepto de caos en la Biblia
es muy importante porque el concepto que tenemos ahora de caos en la ciencia es muy diferente. Vean ustedes la teoría del caos, es muy diferente si ustedes analizan en la actualidad, pero en la Biblia nos da una forma exclusiva de ver el concepto del caos. Y el caos ahí es la nada, pero decir nada es decir algo, ¿no? Entonces, es el silencio, pero decir silencio es estar diciendo algo. El Ain es eso. Entonces, imaginan a los maestros parados platicando, o caminando, o sentados en alguna forma para explicar tal vez en la tierra, tal vez en algún esquema, en algún papel, en algo, algo que ellos utilizaron, una tablilla, qué sé yo, tratando de explicar la nada. ¿Cómo la comprenderíamos si estamos en la Edad Media, con una cultura en la cual el contexto histórico, político, social, económico, cultural es muy diferente al nuestro? Entonces tenemos que analizar esa cuestión de la educación en en aquellos momentos, para aquellas generaciones, no era tan fácil. Ahorita ya lo comprenden ustedes porque tienen una profesión o han estudiado. En ese momento los discípulos, si tenían una escuela, qué bueno, pero en la Edad Media era muy difícil. Quienes tenían educación eran los frailes, los que estaban sacerdotes, el clero, y atendían a personas que podían pagarlo. Pero la gente pobre no. La gente que estaba vulnerable no podía tener esa capacitación, esa posibilidad. Entonces imagínense a esos sabios que encuentra al discípulo, a los discípulos, los que estamos ahorita por aquí, decimos, bueno, explícanos qué es la nada. Y luego nos dice, bueno, la nada tiene que ver con una Ein Sof, ¿no? Que es, podríamos decir que ya se está manifestando. Ein Sof, Sof viene siendo la manifestación, lo que se está descubriendo. Y finalmente es el Ein Sof ahora, o sea, eso que se manifiesta ya se está recreando en un momento dado para poderse transmitir. ¿Cómo podrían nosotros comprender en la Edad Media todo este proceso de trabajo? ¿Difícil? Ahora imaginen que regresamos en nuestra cápsula del tiempo a la actualidad. Y entonces estamos con nuestra computadora, ya nos dimos cuenta de que hay una cierta forma de enseñanza, una manera de transmitir el conocimiento y una forma en la cual nosotros vamos a descubrirnos también a nosotros mismos como un sabio, una persona en la actualidad que sabe de todo esto, que nos va enseñando los cabalistas, los gurús, sachelas, atarjas, que se dedican a toda esta enseñanza y de la sagrada tradición iniciática, nos dicen, bueno, el cabalista tuvo que encontrar primero en la nada una recreación para poderse encontrar en el Ein Sof, luego el Ein Sof Out para poder dar luz a todo esta capacitación, pero también tenía que hablar de algunos reinos, algunos estereotipos, algunas formas de capacitar a sus discípulos. ¿Cómo le estoy enseñando? ¿Me estará entendiendo? Pues tengo que hacerle alguna prueba, ¿no? Entonces les hacían sus pruebas. Nosotros también haríamos nuestra propia prueba. ¿Qué he aprendido? De todo lo que hemos estado contemplando en el colegio de Cábala, los tres que estamos ahorita integrándonos, están invitados quienes quieran también transmitir el conocimiento, que sepan quieran transmitir la Cábala, están invitados, invitadas, y decirnos ¿qué aprendieron o qué comprendieron de aquello que hemos hablado? De lo que han hablado nuestros profesores, el profesor Roberto, un servidor. ¿Qué hemos aprendido? ¿Nos ha servido? ¿Es útil? En esta imagen
ustedes están observando que hay una formación. Si ven mi cursor que se mueve, va a bajar y va a tener que ser una forma en la cual el cabalista dice, bueno, desde la Edad Media hasta ahora que estaban ya escribiendo con respecto a la cábala y todo el misticismo que conlleva, nos estamos dando cuenta de que tiene que ver mucho con respecto al árbol de la vida. Dijeron, bueno, vamos a poner el árbol de la vida como una de las representaciones, hay muchos más. ¿No? Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Fraternidad Universal, en la Suprema Orden del Acuario, tenemos varias, pero una de ellas es el Gran Arcano, para poder entender la representación de cómo va proyectándose el individuo, hombre o mujer, hacia grados más altos, cómo debe de trabajar todo este proceso. Nosotros tendríamos que ir descubriendo entonces que viene bajando. Si ustedes observan, baja de Keter, pasa a Chokmah, Chokmah a Binah, Binah tiene que ir a Gesed, Geburah, pasa por Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Y se preguntan, ¿y qué es eso? ¿Qué creen que sea? ¿Quién levantó la mano? Jorge, a ver, adelante. Eso es podríamos interpretarlo como el camino de la vida, el camino del ascenso, el camino de la trascendencia. En este caso va hacia abajo porque pues venimos de lo más alto, desde lo divino, a volver a la parte más baja, que es que es el plano del mundo de la psique, del mundo físico, pues, y regresar como la serpiente, y así vamos a estar subiendo y bajando como una escalera. De hecho, así interpreto la cábala como una escalera que nos permite, el sendero, pues, que nos permite ascender, que nos permite evolucionar. Muy bien, hecho, gracias. Adelante, Silvia, platíquenos qué ven, qué es qué son esas flechitas. ¿Dónde está Silvia? ¿Ya se fue? Sí, acá estoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Desde yo lo Argentina, que ¿verdad? entiendo es que lo que desciende ahí es la misma divinidad que Ah, viene a concretarse en el Malkut. ajá, muy bien, gracias. A ver, Julie, platíquenos, ilumínenos. Yo lo veo como si fuera un proceso de iluminación o de cambio y de conciencia, más no sé si estoy en lo correcto. Gracias. A ver, imagínense aquellos sabios que le dijeron, ahí está, el árbol de la vida, está las representaciones, Dios, el Ein Sof Ahora, y tiene que bajar. Estas flechitas son consideradas un rayo luminoso. Ese rayo luminoso, para poder trascender la divinidad, tiene que involucionar. ¿Se acuerdan que en otros momentos platicábamos de esto? Que debe de haber una involución. El maestro José Manuel está hablando de la ley de la reencarnación y una involución para llegar a evolucionar. Por ahí hay un libro muy interesante, La ley de la reencarnación, y lo contemplamos en algunos momentos. Esas flechitas son el rayo luminoso que viene desde Ein Sof, Out, y baja de golpe hacia Chokmah, hacia Binah, y va trascendiendo, va involucionando hasta llegar a Malkut. Tiene que pasar por Yesod hasta llegar a Malkut. ¿Qué es este rayo luminoso? La involución para poderse recrear. Dios se recrea a sí mismo. Los cabalistas empiezan a darse cuenta de que hay una necesidad de recrear, entonces a los alumnos, desde la Edad Media en que ya están escribiendo, porque antes, recuerden, era de labio a oído, a ver qué entendiste y cómo lo vas a transmitir, la sagrada tradición iniciática. Entonces, finalmente, ese rayo luminoso va a llegar a Malkut y vamos a decir, bueno, ¿y qué con eso? Ahí está, tiene que ver con los astros, los planetas. ¿Sí? Hay uno aquí donde está mi cursor, que es Dad, este que no se ve puntuado
chiquitos, es Da'at, el conocimiento. Pasa por allí y tiene que ver mucho con respecto a algunos planetas. Y vamos a detenernos aquí donde está mi cursor. Si ustedes observan, tiene mucho que ver con la luna. ¿Qué es la luna? ¿Se acuerdan? Que habíamos contemplado algunos momentos con respecto a la luna. Es el astral, es de donde nosotros entramos. Siempre vamos a entrar por la luna, ¿no? Por eso, en algún momento, dentro de nuestro contexto, nuestra línea solar, el maestro Sun le transmite los poderes al maestro de la Ferrier y él le dice, bueno, tienes que hacer todo un proceso de trabajo, va maestro de la Ferrier, Monte Kailas y todo ese curso de trabajo que tiene y le llama Chandravala. ¿Qué es Chandravala? Es el hijo de la luna. Entonces, por ahí empieza todo el conocimiento, todo el trabajo. Por eso es que estamos hablando de ese rayo luminoso que va bajando y va a llegar de Yesod a Malkut y nos va a transmitir ese. Por ahí comienza todo. Cáncer, ¿no? La luna tiene que ver con cáncer, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo este proceso de trabajo que estamos llevando diario en la vida cotidiana. Y por supuesto nos va a manifestar en el planeta Tierra. Ese es finalmente una labor epopélica, donde nosotros vamos a tener que estar descubriendo finalmente todo un proceso de trabajo en donde vamos a anclar el conocimiento. Pero eso es una educación, una reeducación para poder establecer realmente nuestra línea de trabajo, la tierra, los elementos, tiene que ver mucho con respecto hasta abajo. Sí, adelante, Julie, la escuchamos. Sí, gracias. Es que es una duda que tengo en cuanto a esta imagen. Número uno, quisiera saber si es propiamente de la Cábala o es una adaptación de esta. Esa es mi primer pregunta. ¿No? Y la otra es si cada uno de los símbolos tiene el mismo significado que la Sefirot o cambia, porque ahorita, por ejemplo, que mencionó, la luna tiene un significado diferente a lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, esas son mis dos preguntas. Gracias, sí, gracias, Julie. Sí, fíjense ustedes, en este caso esta pregunta es muy importante porque en aquel tiempo, imagínense al cabalista que le está diciendo al estudiante este tipo de imagen. ¿Lo entienden? Porque de alguna forma se hablaba latín, en otro momento se hablaba, y tienen que poner estos sabios una forma de representar esa idea del universo. Pero luego, con el tiempo, vamos a ir encontrando aspectos en los cuales queremos entender mejor este proceso. Entonces, los planetas sí son los que van en ese sentido porque tiene que ver con manifestaciones muy básicas. No estamos ahorita trabajando la cuestión del árbol sefirótico, lo trabajan el maestro Pompa, el maestro Roberto, pero un servidor les podría decir, sí, en efecto, ¿sí? Es una aseguración, podríamos decir, de lo que para nosotros cada uno de las céfiras son los planetas. Entonces eso sí tiene, lo vamos a contemplar de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, no a lo que queremos, porque la Sagrada Tradición Iniciática nos dice, no es lo que quieras, es lo que tiene que ser, lo que necesitas. Entonces nosotros por una necesidad dijimos, bueno, vamos a buscar algo, encontramos ya desde el pico de la Mirándola y mucho antes los cabalistas ya estaban hablando de los astros, los planetas, no es actual, tiene que ver desde el siglo XII, XIII, ya los planetas los ponen para que pueda conjugarse todo este proceso. Entonces sí es parte de lo que nosotros hemos rescatado de esos aspectos.
Y por supuesto, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con esta nueva imagen. Porque muchos de los cabalistas ponen 22 senderos, pero son 32. Son 10 céfiras, si ustedes las cuentan, desde el 1 de arriba, está allí mi cursor. Luego baja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y Malkud es la última, o la primera, podríamos decir, que es donde estamos nosotros. Sucede que cuando nosotros contamos, es un sendero también, las céfiras son senderos. Y nos está dando una pauta para reeducarnos con respecto al alma, pero también reeducarnos con respecto a nuestra cultura en la actualidad. O sea, se reeduca el alma a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra cotidianidad. Esa imagen nos está dando el sentido en el cual nosotros estamos conviviendo a diario. Hay momentos, por ejemplo, en los cuales en el número 32, el sendero 32 que está entre Malkud y Yesod, o sea, la luna y la tierra, nos está diciendo, ese sendero 32 lo hemos estado trabajando durante varios momentos. ¿Por qué la luna es importante? Porque es por donde se empieza el conocimiento, las emociones, todo lo que nos conjuga diariamente, la luna se está manifestando en nosotros. La madre, por ejemplo, la parte solar, el número 6 que tienen aquí, es Tiferet de la belleza, es el sol. Entonces nos están diciendo constantemente los cabalistas, atiende lo que es en tu familia, es el padre, la luna la madre, y los hijos, los elementos, ¿no? Entonces dicen, la luna es Cáncer, ¿no? Entonces por ahí siempre se entra por Chandravala, pero Chandravala, que es el hijo de la luna, el poder de la luna, tiene que encontrar un caballero del sol. ¿Quién es el caballero del sol? Su discípulo, su primer discípulo, el doctor José Manuel Estrada Vázquez, en nuestra tradición, en nuestra línea solar, Gran Fraternidad Universal, de la Orden del Acuario, es el maestro Estrada, es el sol. Entonces, primero entramos inclinados hacia un proceso de trabajo para encontrarnos con la luna. Luego vamos hacia el sol y el mismo sol nos avienta en una especie de puerta, nos avienta de golpe para podernos encontrar con la luna nuevamente y entrar en círculos específicos de conocimiento, de aptitudes, de capacidades, de prudencia, de imprudencia, de muchos aspectos que nos estamos encontrando. Entonces la luna es por donde tenemos siempre que encontrarnos para darnos cuenta qué tanto emotividades tenemos. Explotamos fácilmente o sabemos controlarnos. Tenemos esa posibilidad de ser pacientes, de ser humildes, de tener la prudencia. Tenemos la capacidad o la habilidad para ser en este sentido dulces, amorosos, comprensivos de todo lo que nos está rodeando. La luna siempre nos lo va a estar diciendo. ¿Cómo? En este caso, la pregunta de Julie, ¿cómo usted toma un guiño de párpado de su pareja o de otra persona? ¿O cómo toma una llamada de atención? ¿O cómo puede ser que tome una palabra suave? ¿Se le resbala? Como a los maestros se les resbala, los alquimistas, los cabalistas se les resbala todo, no tengo nada que perder, para que no tengo nada que. Pregúntense ustedes por sus emociones, esa es la luna. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante que nos demos cuenta que siempre hemos estado trabajando el sendero 32 que tienen ustedes entre Mercurio y Yesod, entre la parte de la Tierra y la Luna, porque estamos constantemente
habilitándonos, descubriéndonos y preguntándonos qué tanto de nuestro proceder es el característico para poder lograr trascender en este sentido del trabajo personal. Ahí está el alquimista, ¿no? Encontré esta imagen, como las demás, y imagínense la Edad Media trabajando, buscando hacia los discípulos, a los alumnos, y explicarles todo ese contexto histórico. Pero no es nada más, es la única forma de conocimiento, ¿eh? También en nuestra cultura popular, ese es un árbol de la vida. Y no nos está diciendo nada más, no pierdas el detalle, simplemente nos está diciendo, esto es lo que tú eres, parte de tu vida, eso es lo que en lo que tú divagas. Entonces, la pregunta siempre va a ser muy contemplada hacia qué queremos hacer de acuerdo a las necesidades que tenemos, y es una educación, reeducación dentro de el sentido cabalista. Sí, adelante, Jorge, no lo vi, su mano Sí, está levantada, adelante. sí, no te preocupes, en la lámina Sí, sí. anterior donde aparecen los planetas, pues yo tengo una duda, en algunos árboles, en algunas representaciones gráficas, pues veo que la parte alta no es precisamente Plutón, sino Neptuno, y en el 2 en Magma, pues está Urano, Ajá. y incluso en algunas he visto que en el DAT es precisamente donde está Plutón. Eh, Esa es mi duda, no sé por qué se nos confundirán o qué, cuál es la intención. A mí me gustaría tener un poquito más de seguridad a cuál se refiere, porque en la parte alta, si lo vemos también incluso comparado con en otro árbol sefirótico donde se aparecen los grandes arcanos, pues es precisamente en el uno donde está el loco, ¿verdad? El 11 el loco, y por el otro lado pues está el mago, y hasta el final pues está el mundo, y así sucesivamente voy entendiendo mejor por qué están cada uno de esos. Si vemos por ejemplo en el 20 pues está el ermitaño, que es la sabiduría, que se va hacia el sol. Pero bueno, ese es otro tema. Solamente esa duda tenía, porque la No, no parte te preocupes. alta, que representa pues la corona de Neptuno, que su palabra clave es yo ilumino, y pues se entiende claramente pues que es el Keter, ¿verdad? Y así, a ver, ¿qué Sí, me son puede? contextos, sí, gracias, Jorge. Son contextos en los cuales nosotros estamos visualizando formas de transmitir el conocimiento. Todo esto que estamos nosotros contemplando, seguramente lo que usted revisó fue de los teósofos, de algunos de ellos. También está la parte metafísica, los gnósticos, no se diga también. Entonces vamos a encontrar muchos aspectos que para nosotros es una forma de convivencia, y nunca le vamos a dar una solución a qué planeta está en qué lugar. Aquí lo que importa es cómo educaban, porque si nos vamos a meter en los planetas, tendríamos que hacer un curso diferente de cábala astrológica o cábala cosmobiológica. Y ahorita nada más les presento esta parte de cómo se recibía la educación en algún momento y cómo lo están transmitiendo. Son elementos que nosotros usamos para poder proyectar cómo educaban y cómo aprendían. Y en este caso, pues estamos hablando también de una aplicación, una tecnología que tenían ellos, su forma tecnológica. Nosotros tenemos otra forma tecnológica. Lo que acaba usted de comentar es a un Deo, Samael, lo que estaba usted diciendo, Samael a un Deo tiene una forma de ver diferente el contexto universal de la Cábala. Entonces, no se confundan, va a haber un momento en el cual, como habíamos contemplado, vamos a hacer grupos
en los cuales nos vamos a meter allá a un plan de estudios donde nos vamos a meter y nos vamos a integrar y entonces vamos a ver dónde está Neptuno y por qué allí, dónde está Plutón y por qué allí, según el concepto que vamos a ir trabajando. Pero por ahorita nada más estamos hablando de cómo se estaban representando la forma de la divinidad, cómo llegaba a bajar ese rayo luminoso para después regresar, ¿no? Ya el año. Pero poco a poco, no se preocupe, no se perturbe, esta solamente es una parte en la cual nosotros diríamos, están transmitiendo un conocimiento, pero no nos aboquemos a que un planeta está en un lugar y ahí lo vamos a encontrar. Lo que sí podemos ver es que Malkuth y Yesod sí es lo que se ha manifestado, el Sol, Tiferet también. Pero hay momentos en que cambian de acuerdo a las necesidades de la tradición que ustedes están contemplando. ¿De acuerdo? Bueno, pues, No se gracias, preocupe. gracias y una disculpa por salirme del tema. No. Está muy bien porque es parte de cómo están ustedes aprendiendo, ¿no? Cómo también yo aprendo a través de sus preguntas, no quedamos fuera. Es muy, muy importante sus preguntas. Gracias, Jorge. Sí, Rafael tiene levantada ahí su mano, por favor. Adelante. Gracias, maestro. Más que nada la cuestión de que decía el compañero es la trascendencia que tienen los conceptos, pero usted ya dio la explicación. Es una forma de hablar, es una forma del contexto que en su momento era una forma de ilustrar o mostrar gráficamente, simbólicamente para que se entendiera el conocimiento. Y lo que usted está haciendo es llevarnos de la mano de cómo en cada parte, en cada plano, se fue ilustrando esa enseñanza y esa transmisión de sabiduría. La cuestión de confundirse o no confundirse, ahorita usted lo está tomando de manera general, no de forma particular. Ya cuando entremos en una situación ya más específica, es donde se va a ver. La importancia ahorita es ver la trascendencia de ese rayo de luz que entra, en el cual la luna es como nuestro anclaje, porque si esa luz, ese rayo entrara directamente, por el tipo de cuerpo que tenemos, no lo soportaríamos. Incluso el conocimiento que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo porque estamos liberando y estamos soltando parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo. Al ser un cuerpo más silizado, recibimos esa energía más fluida y de una manera más constante. Pero pues de antemano, gracias por la intervención. Y pues sí, el compañero tiene la razón, porque sí nos confundiría, pero ahorita es un contexto general, no es un contexto particular. Y agradezco la atención, maestro. Ahora, Rafael, gracias. Sí, sí, vamos poco a poco, lo vamos a ir aprendiendo, no se preocupen, vamos a transmitir más adelante y nos vamos a abocar a conceptos cada vez más particulares. Ahorita nada más estamos tratando la reeducación y la educación en el contexto cabalístico. Vean ustedes, por ejemplo, en Yesod y Malkuth, que contemplábamos con respecto a la crisis de la madurez, la planeación de vida y la madurez, la crisis de madurez. ¿Será que en un momento dado que nos están ahorita escuchando, en el presente, nos digan en un aspecto en el cual han tenido crisis, no nada más de madurez, de juventud, de adolescencia, se ha tenido crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida? Es el rayo luminoso, que ustedes lo tienen ahorita en la pantalla, en la imagen. Ese rayo luminoso viene haciendo, involucionando para llegar, sí, como dice Rafael, no de golpe, porque si nos afectaría. Hay dentro de las tradiciones y las leyendas, los relatos hebreos, dicen que un aprendiz estaba escuchando al maestro, tenía por allí una serie de documentos, el maestro estaba haciendo unas palabras, se sale el maestro un rato y el discípulo entra y trata de hacer lo mismo y una lengua de fuego lo consume, ¿no? Entonces, esto puede ser en cierta forma imaginario, pero nos está diciendo, sí, como dice Rafael, que es un rayo luminoso que va
disminuyendo el poder hasta llegar a la luna, donde va a ser un poquito más característico para nosotros. Lo podemos absorber con mucha facilidad y nos preguntaríamos en la actualidad, como también en la Edad Media, la Edad Moderna y luego la contemporánea, ¿qué es la vida? La vida es un proceso, ¿no? Que tiene que ver con esa evolución hacia la evolución para llegar nosotros a evolucionar, nuestra alma tiene que llegar. Es un fluir dinámico y no es un producto. La vida no va a ser un producto jamás, porque dentro de la sagrada tradición iniciática tiene que ver un proceso dinámico, un fluir. En ese proceso es vital. ¿Por qué? Porque estamos vivos, por eso se le llama proceso vital. De etapas, momentos de gozo, de éxito, de logro y también de pena, de crisis y de fracaso. Y esos momentos son los que más característicos. Por eso nos está hablando este rayo luminoso de que estamos encontrándonos parecidos. Los cabalistas, imagínense en aquel tiempo que les decían, así como está en este momento el rayo luminoso, tú también en tu vida diaria, imagínense que es el cuerpo de uno de los estudiantes, hombres o mujeres. La cabeza tiene que ver con Keter, los brazos a los lados, en el cuerpo. Dice, tú estás en este momento trabajando parte de tu alma para poder entender por qué tienes esa crisis, esa pena, ese fracaso. Muchos cabalistas, estaba leyendo una estructura con respecto a, no entienden el fracaso, dicen, es que no existe el fracaso. ¿Por qué? Pues sí tienen razón, como decía ahorita Jorge, Rafael Quintanilla, y la pregunta. En este caso nosotros estamos descubriendo que queremos lograr ser, ¿no? Que es nuestra capacidad de trabajo. Pero ¿qué creen? En nuestra cultura, papá, mamá, quienes tuvieron los papás, quienes tuvieron los abuelos, a los adultos les decían, debes tener. Ahí veo una forma en la cual esa cultura nos está diciendo, pues debo tener, entonces quiero tener un carro, quiero tener esto, quiero tener aquello, pero no lo alcanzo y entonces le llamamos fracaso. Los cabalistas no ven en eso el fracaso, no es así. El fracaso no existe, para el cabalista no existe. ¿Por qué? Porque dice, primero debo ser, luego debo saber ser, luego hacer. Si ya soy, sé ser, entonces puedo hacer, pero también debo saber hacer. Por añadidura, por default diríamos en la cuestión tecnológica, por añadidura llega el tener, nos va a llegar. No necesitamos estar peleando toda la vida por tener. Entonces los cabalistas no ven nunca el fracaso. Simplemente a los discípulos les dicen, si no puedes tener y quieres tener, entonces ahí sí vas a fracasar. Primero aprende a hacer, saber ser, hacer, saber hacer, y vas a tener lo que tienes que tener, lo que es tu necesidad, tu alma, tu, podríamos decir, tu constructo epistemológico, es lo que tienes que tener. No lo añores aquello que sabes que no vas a tener porque no es tu necesidad. La divinidad, ese rayo cósmico que ven en la imagen, ese rayo luminoso, es el que nos está diciendo, te mando esto, te mando el alma viene bajando en ese rayo luminoso, llega a Malkut, pasa por Yesod, por la luna, dice, tienes que buscar qué necesidades son las tuyas. Entonces, todas las etapas del desarrollo psicológico que tiene el ser humano, desde el momento en que es de labio oído de la enseñanza, pueden ser concebidas como partes de un proceso en el que se va a gestar una crisis. Algunas son de mayor relevancia que otras. Pregúntense ustedes que nos están ahorita en el momento, en qué parte una crisis fue relevante. ¿Y cuáles dijeron? Pues esa es una crisis que la puedo pasar, pero hay crisis que se quedan mucho tiempo. Entonces, en el desarrollo humano,
los cabalistas dijeron, tiene uno que comprender que las emociones las debemos saber contemplar para poder después redescubrirnos nosotros. Tiene que ver mucho también con la libertad, la independencia que tenemos, el proceso que queremos nosotros transcurrir en ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, el árbol de la vida va a ser utilizado principalmente por los místicos, no nada más los hebreos, también otros místicos encontramos en muchos lugares, en Alejandría, en, en Mesopotamia, en Europa continental, la época medieval, vamos a encontrarnos con que son para proponer análisis transpersonales. Si nosotros queremos hacer todo este proceso de trabajo constructivista, estamos construyendo el aprendizaje. La educación y reeducación en el concepto, en el contexto cabalista o cabalístico, tiene que ver con el constructivismo. No le llamaban así, ahora le llamamos constructivismo, ser, hacer, saber hacer y, por supuesto, lograr tener lo que se necesita. Por supuesto también que son herramientas simbólicas de las culturas. Claro que los hebreos las retoman, los judíos las retoman y la hacen propia y la tomamos también nosotros. No hay problema. No importa de dónde venga, lo que importa es cómo lo tomo y si lo necesito. Y por supuesto también, si me es útil para mi vida aprender Cábala, claro, si me es útil también lograr avanzar en el sentido de estar en una institución espiritual o estar en otra, lograr avanzar en esos campos. Aquí lo que importa es cómo hay un símbolo. Por eso estábamos nosotros hablando de símbolos. Es un símbolo. El árbol sefilótico es un símbolo para poder representar lo que podemos encontrar y pensar que viene así. Probablemente no venga así el rayo luminoso. Es nada más, como respuesta a Jorge, es nada más para representarnos, que lo dijo Rafael, nos aclaró Rafael, nos representa cómo nosotros podríamos entender la involución de la divinidad para después evolucionar. Entonces, si nosotros nos imaginamos, pero en el constructo epistemológico de cada uno de ustedes puede representarse a Dios o a la divinidad o la vida de esa forma. Entonces, de otra, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran contemplar, pero son herramientas. Aquí el trabajo es nuestra forma de aplicar el conocimiento, la forma de concebir el conocimiento. Eso era lo que querían los cabalistas. Entonces, las características de la mentalidad de todas estas corrientes espirituales que están ancladas en un cierto tipo de psicología, ¿no?, espiritual, que está desarrollada a partir de las premisas de comprensión del simbolismo, que es el árbol de la vida. Es un símbolo, pero por los símbolos nosotros estamos también logrando educarnos, aprender. Por ejemplo, cuando eran ustedes pequeñitos, en la escuela les dijeron, esta es una jirafa. Y les pusieron una imagen de una jirafa y dijeron, esta es una jirafa. Pero ¿cuántas veces van con los niños ustedes y de pronto dicen Coca-Cola, Pepsi-Cola? Dice, pero eso yo no te lo enseñé. Pero en la mesa está. Y le dicen Coca-Cola y pues ven la imagen y dice, este es el símbolo. Eso es lo que nos simboliza. En el árbol de la vida es lo que nos está dando. Es el Etz Ha-Haim en hebreo, el árbol de la vida. Y está desarrollado, establecer claramente la intención anticipada de lo que es el deseo, los puntos débiles, la intención de intentar percibir la eficacia
del estudio de la Cábala es de acuerdo a cómo lo querían enseñar esos sabios. Alguien dijo, te voy a decir que Dios en ese contexto, en el Ain, llega al planeta Tierra, llega donde estamos nosotros como nuestra alma, de otra construcción, y lo aprendieron así. Que lo vamos a ver más adelante, nos vamos a meter muy profundo en ese contexto. Sí, veo la mano de Jorge, sí, adelante Jorge. Sí, otra vez. Al principio cuando empecé a estudiar esto, o más bien a seguir a los maestros, mis primeros maestros, pues, nos hablaban precisamente del árbol de la vida, pues que está dividido pues prácticamente en tres líneas, ¿verdad? Que es la línea de la izquierda, la de la justicia, la sabiduría, y la del centro, pues es el Tao, el equilibrio por donde nosotros debemos ascender. Sin embargo, bueno, me quedó claro lo que decía Rafael y también eso ya lo había escuchado incluso cuando aprendimos o nos dieron la libertad de hacer antenajes, que no teníamos las protecciones suficientes como para hacer los mantras que los maestros hacen, porque ellos traen precisamente, pues están cubiertos, están protegidos con pues con las costuras, pues, digámoslo así de esa manera, dentro de su vestidura, pues para ser más claros, en la estola, ¿verdad? Que los protege de eso. Pero aquí, pues, no pregunta, sino nada más una aclaración en ese sentido de las tres líneas, la de la justicia, la misericordia y la del equilibrio, la del centro, el Tao, que es lo que tenemos que buscar para evolucionar. ¿Qué me puedes comentar acerca de eso? Bueno, no nos meteríamos mucho en este aspecto, no es el tema, pero podríamos aclarar, por ejemplo, un cabalista, un sabio, un alquimista, un astrólogo, puede decirnos, a ver, para podernos entender o podernos proyectar, la masonería lo usa mucho, ¿no? La columna de la justicia, la columna de la, podríamos decir, en el cual nosotros somos más dulces, más tiernos, y el camino del centro donde van los maestros. Pero también podríamos nosotros traducir esta imagen que tienen ustedes en la proyección, que el centro es el de los Cristos, ¿no? Entonces, para poder evolucionar nosotros necesitamos ir por el sendero del medio, que es la sagrada tradición iniciática, es el linaje. Nosotros seguimos un linaje solar, pero para eso necesitamos mucho de la luna. Entonces, desde Malkuda hasta Yesod, sí, la respuesta sería cómo está educándose un estudiante en la actualidad y cómo se estaba educando en la parte medieval, en la época medieval, y cómo nos lo transmite, porque se vuelve maestro, se vuelven maestras y nos lo transmiten, ¿no? Pico de la Miranda, Monlul, todos ellos no fueron de la noche a la mañana maestros, tuvieron que empezar a aprender desde un palco específico. Entonces la proyección que se está dando. Sí, en efecto, está la benevolencia, está la justicia y está también la parte iniciática. Pero todo esto es iniciación, es una sagrada tradición iniciática que nos está dando por contemplar un proceso de trabajo vivencial. Acuérdense que hablar de iniciación es estar hablando de un proceso de trabajo de pruebas. La iniciación tiene muchas pruebas, nos están probando siempre. Entonces, nos vamos. Imaginen a una mujer en la Edad Media que dijo, pues yo no quiero saber de cábala, no me interesa. Me interesa saber de astrología. Y entonces las personas a quienes recurrió le dijeron, bueno, esta es una forma de ver astrológicamente a cábala, y lo entendió mejor porque era su necesidad, su constructo epistemológico.
su estilo de aprendizaje visual. Pero también estaban los auditivos que dijeron, oiga maestro, no me enseñe imágenes porque no les entiendo, mejor platíquemelo en cuentos. Hay cuentos judíos, hay cuentos babilónicos, cuentos en la tradición popular mexicana o latinoamericana que no necesitan símbolos, no necesitan proyección, simplemente con el verbo y están escuchando. Pero están los kinestésicos, que quieren escuchar, quieren saber, pero lo hacen con juego. Entonces tomamos a los estudiantes para jugar un juego que les va a rendir más provecho que estar viendo o estar escuchando. Y por el juego están trabajando las cartas del tarot, así lo hicieron. Es el juego porque dijeron, ¿cómo puede aprender una persona? ¿Cómo le puedo transmitir el conocimiento a quien quiera enseñarle? Por las cartas, los naipes. Entonces el tarot también tiene mucho que ver. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya pronto les vamos a avisar con respecto a todo esto. Pero ese sería nosotros con respecto a las tres columnas, ¿no? La enseñanza que nos da es un símbolo, porque puede no ser básico, decir que la benevolencia, el rigor, o sea, la justicia, y la parte en la cual es el equilibrio, ¿no? Gracias. Sí, Gracias. adelante Rafael y luego Silvia. Sí, adelante Rafael. Bueno, esta representación de lo que dice el compañero, pues más que nada es la trilogía que en todas partes se maneja, ¿no? Que es la presencia del ser, la palabra y el verbo. En cuántica, nosotros en algunas ocasiones manejamos lo que es la energía, la manifestación y la acción, pero son conceptos que cada quien los maneja de diferente manera. La cuestión de la enseñanza, como usted lo dice, yo cuando empecé en esto, a mi base de enseñanza fue el hebreo, desde la Torá. Entonces, cuando se empezó a enseñar la Torá, anteriormente se enseñaba por palabra, por palabra. Y yo decía, bueno, ¿cómo por palabra si era tardado? Pero cuando yo empecé a entender que desde la gematria hebrea cada palabra, cada letra tiene un número y cada número tiene un signo y cada signo tiene un sonido y cada sonido tiene una vibración, pues es como ahorita lo que usted está transmitiendo. Cada palabra nos resuena de acuerdo a la frecuencia y la vibración que estamos. Si alguien ve el símbolo, como el compañero, pues le vibró en ese momento que los símbolos no estaban ubicados de la manera que los había captado. Y como usted dice, a final de cuentas las maneras de enseñanza son diversas y diferentes, porque cada uno de nosotros tiene diferente forma de captar las ideas, ¿sí? Por decir algo, como se dan las clases en inglés, se da clase por verbal, por imágenes, por conversación, por locución, por sonidos, por canciones. Cada uno tenemos diferente forma de percepción y eso al final de cuentas el medio que se utilice es el medio. A final de cuentas es el contexto de la información que se recibe y es lo que usted está haciendo, ponernos desde una forma general la enseñanza. ¿Por qué? Porque hoy actualmente comprendemos muchas cosas que pues, en ese momento en la Edad Media, pues no se tenían las herramientas que tenemos. Incluso en la actualidad, vamos a países o vamos mismo en México, vamos a poblados donde la tecnología no la hay. Entonces tenemos que explicarles con cuadritos, con peritas, manzanas, pero la enseñanza del contexto, como ustedes lo fundamentan, es esa sabiduría que se legue, pero de una forma concreta y esa verdad que sea real, pero con bases y cimientos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Darnos esa cimentación para que el edificio no se venga abajo, que a final de cuentas la verdad siempre es una verdad. Y pues de antemano, pues muchas gracias por la explicación, maestro, muy completa y muy, al menos a mí me gustó mucho esa formita de esa cuestión energética. Yo la había manejado en la cuestión cuántica y en la cuestión de meditación, pero nunca me había propagado porque el número 32 yo siempre lo veía resonantemente en mis meditaciones y ahorita me dio el clavo con lo que usted me dijo. Muchas gracias, bendiciones para todos. Hola, hombre, gracias. Silvia, adelante. Bueno, pensando en ese contexto en que se enseñaba en la Edad Media,
No tengo tan claro cómo era, pero sí me imagino que había mucha gente que era analfabeta. Por eso los lenguajes simbólicos eran más, abarcaban a más humanidad, digamos. El lenguaje simbólico llegaba a la gente analfabeta también, ya sea a través de los mitos, que es donde hay un lenguaje simbólico muy desarrollado, en las parábolas, eh, en algunas formas pictóricas, ¿no es cierto? En algunos dibujos. Eh, en el arte en general se usa el símbolo y llega a un inconsciente nuestro, nos toca una fibra inconsciente, por eso nos revela una realidad que la conocemos, pero no la conocemos personalmente. La persona no es la que conoce ahí, se conoce más adentro, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Por otro lado, cuando hablamos del camino del medio, es que al hacer el camino del medio, nosotros también vamos trabajando los caminos laterales. Esas otras sefirots que están a los lados del camino del centro, que son la columna de la derecha y la columna de la izquierda, se van despertando también. Esa información la vamos adquiriendo si vamos por el camino del centro. En cambio, si vamos solo por un camino lateral, nos queda mucho para desarrollar en el proceso. Y yo solamente voy por la columna de Binah, ¿no es cierto? El rigor, la justicia. Me va a quedar mucho para explorar dentro de la experiencia humana que me lleva a una iluminación, a una completud. Y si voy por el camino de la misericordia de Yoshma, lo mismo. Pero si yo voy por la línea de centro de Malkuta Keter, esas dos columnas se van interrelacionando con el proceso que voy haciendo en el centro. Yo voy tomando el rigor y voy tomando la misericordia para hacer mi proceso de individuación. Claro. Muy Esto bien, es lo gracias, que Silvia. En este caso, estamos hablando de las leyes, por ejemplo, la ley de la correspondencia, ¿no? O tiene que ver con el Kybalión. Si ustedes han leído las 7 leyes, tenemos que ir interpolando de un lado a otro por fuerza. Y es así como también una representación. Aquí lo que hemos estado trabajando en esta hora y media, un poquito más, es cómo recibían la educación, cómo recibían la enseñanza, cuáles eran, podríamos decir, las aplicaciones que debían utilizar, porque sí, había analfabetismo, había otras circunstancias de, pues, de cuidarse, estaban todos podrían ser juzgados por algún aspecto que a la iglesia no le contentaba. Entonces, aquí en este caso, este tema es una educación y luego la reeducación de esas personas y cuántas, cómo pudieron llegar, pudimos encontrar, si ustedes buscan libros y revistas de Cábala, hay infinidad en YouTube, o sea, es increíble lo que hay, pero nosotros lo que necesitamos es estar en un sistema de la búsqueda de la sagrada tradición iniciática. Hacia allá vamos siempre, ¿no? Entonces, lo importante son los centros fluídicos, los ashram, donde nos vamos a encontrar, las cámaras. Vamos a descubrir también un trabajo de roces con la hermandad, porque no estamos solos, ahí están las 3 columnas que estamos contemplando. Y es nuestra característica, el gran arcano, por ejemplo, y muchos otros aspectos. Pero aquí lo que nos interesaba el día de hoy, nos interesa es que ustedes se hayan encontrado con su estilo de aprendizaje, cómo es, para poder entender todo esto, si son visuales, auditivos, kinestésicos. Otro, el aspecto del contenido y la forma, el contexto sociohistórico, económico, cultural, social que se vive en la actualidad. Para poder comprender todo esto, tenemos mucha apertura en muchos aspectos.
Y también tenemos lo nuestro, la educación que viene de la cuna, en la cual nos está siempre diciendo esto sí y esto no. Y ese es donde nosotros chocamos porque están las tres columnas siempre allí, esto sí, esto no, cómo nos polarizamos. El trabajo de nosotros, en este caso, en el tema, para concluir, es cómo me estoy polarizando en mi vida diaria. Por eso decíamos, el proceso de la vida es básico. Estos solamente son símbolos para poder recrear la divinidad en nuestro contexto. Les agradezco mucho, no sé si quieran algo más, voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Somos 17, éramos más hace rato, pero bueno, ustedes comulguen consigo mismas, consigo mismos, dense cuenta de cuánto podemos lograr y cuánto podemos realizar simplemente con la meditación, el silencio, 20 minutos, el estar en una constante con uno mismo, consigo mismas, consigo mismos, es básico. Hagan hatha yoga, la disciplina, váyanse con agua fría, traten de comer más cero volacto vegetarianos, no las carnes, porque les daña, al ser humano le daña mucho. Entonces, es una constante que nosotros tenemos, váyanse con agua fría y van a sentir cómo su cuerpo se recupera. Sí, al principio da frío, la espalda, todo, pero finalmente nos ayuda a las vías respiratorias y a la circulación el agua fría. Hagan todo este proceso y pues nos vemos más adelante. El próximo lunes es uno de nuestros maestros, creo que el maestro Pompa o el maestro Roberto, a un servidor después no tenemos.